Hola, bienvenidos al seminario La Nueva Escuela Mexicana. Yo soy Araceli Benítez y en este seminario vamos a abordar de manera amplia, con cierta profundidad, lo que significa la Nueva Escuela Mexicana. Como sabemos, a partir del año 2018, la educación en México se enfrenta al reto de adecuarse a una nueva política educativa que nos mueve un poco del lugar al que estábamos acostumbrados, al adoptar enfoques diferentes, enfoques más claramente inclinados hacia lo social y ante las demandas que estas políticas, estos modelos, estas exigencias van teniendo con los currícula, con los planes de estudio y por supuesto que eso nos obliga a repensar, a examinar nuevamente cuáles son los factores, los elementos asociados a la nueva escuela mexicana que condicionan el hacer en la escuela. Entonces, la nueva escuela mexicana es hoy en día un parámetro necesario de considerar en cualquier actividad dentro de la escuela. No es solamente para la educación básica, aunque pudiera parecer que así es. Sin embargo, como nosotros sabemos, el sistema educativo de los diferentes países está conformado por niveles. En nuestro país, los niveles que conforman el sistema educativo son la educación básica, la educación media superior y la educación superior. Y también están incluidas la escuela privada, los prestadores de servicio educativo particular y, por supuesto, las escuelas formadoras de docentes. Por lo tanto, eh, la, eh, la nueva escuela mexicana es un marco de referencia para todos aquellos que somos partícipes o participamos de alguna manera en la formación de los niños, las niñas, los jóvenes, la formación profesional, las especialidades, los posgrados. Todos somos sujetos de ser condicionados por los principios orientadores que plantea la nueva escuela mexicana. Es interesante reconocer que los planteamientos de la nueva escuela mexicana encuentran sus orígenes en eh, planteamientos filosóficos, como ha sido el enfoque humanista. Es decir, en este seminario iremos revisando cuáles han sido estos enfoques, qué significa para el sistema educativo mexicano este enfoque humanista y evidentemente el enfoque socioeducativo. Nos referiremos también a la planeación de las diferentes epistemologías de intervención que propone el marco curricular para la educación básica y los planes y programas de estudio. También será tema de reflexión el rol del docente frente a la nueva escuela mexicana. ¿Cuál es la función del profesor en el aula en este
en este requerimiento que centra su mirada en la vinculación de la escuela y la comunidad. Serán temas de recurrente comentario, el papel del docente, la participación de la comunidad en la escuela, los procesos de gestión de los directores, por supuesto, y también la organización de los planes y programas de estudio. En ese sentido, será importante que cada uno de ustedes pueda revisar también la bibliografía que les sugiero en el programa del seminario. Las evaluaciones también serán un factor importante. En esta primera sesión daremos cuenta de de la influencia, de la vinculación que la nueva escuela mexicana tiene con políticas de orden internacional. Estaremos revisando algunos planteamientos que nos permitan reconocer a la política nacional, a la política educativa nacional, conocida como la Nueva Escuela Mexicana, nos permita reconocerla en sus articulaciones, en sus vínculos estrechos que tiene con propuestas internacionales emanadas desde la ONU, desde la UNESCO, y que encuentran su devenir en el siglo pasado. Esta primera sesión tiene como objetivo entonces reconocer a la nueva escuela mexicana y como una política educativa nacional que atiende a preocupaciones de orden mundial. La, la nueva escuela mexicana es lo que podemos llamar un modelo educativo. Es importante identificarlo con un título porque eso lo sitúa en alguna parte de lo que es el diseño curricular. Nosotros sabemos que en la escuela, en el aula, los profesores, los directores, nos organizamos a partir de ciertos criterios, cierta forma de organizarnos curricularmente. Y para el análisis, digamos, de este contexto, nosotros nos apoyamos en lo que podemos llamar o en lo que se llama el diseño curricular, que es una de las ramas de la pedagogía. Estaremos también apoyándonos en la sociología de la educación, por supuesto, y sin duda alguna en la filosofía de la educación. En algún momento también tendremos que abordar aspectos desde la psicología educativa y la psicopedagogía. Bien, decíamos pues que en el orden más general, en el nivel más general, que vamos a abordarlo de manera, digamos, analítica, sin dejar de reconocer que esta división, esta separación, esta desarticulación de los elementos de contexto atiende solamente a una lógica expositiva. Desde un primer momento, quisiera que tuviéramos en cuenta que de lo que estamos hablando es de un mundo complejo. ¿Mm? Eso quiere decir de un mundo en donde más allá de nuestra eh, idea de las cosas, todo se encuentra unido. Eh, Nuestra forma de pensarlo a lo largo de los últimos 400 años ha sido a partir de una forma
de pensamiento analítico, que tiene su acta de nacimiento en el trabajo de René Descartes, conocido como el método científico. Entonces, el método científico, eh, cuya estructura metodológica, cuyo eje metodológico es el análisis, nos ha enseñado a pensar las cosas de maneras separadas. Pero las cosas, todo el universo, el mundo, los seres humanos, lo que conocemos y lo que no conocemos, no se encuentra separado, se encuentra unido. Lo que hemos hecho ha sido pensarlo eh, desasociado, disgregado, parcelado, así lo hemos pensado, pero en realidad eh, se encuentra unido y unido de una forma compleja. Nos referimos a complejo cuando pensamos en que las cosas no solamente están unidas, sino que se influyen, se determinan, se condicionan, se contaminan, eh, se enriquecen mutuamente. Todo lo que existe en el mundo está siendo influido por todo lo demás que existe en el mundo. Todo al mismo tiempo y en el mismo lugar. Entonces es una forma de pensar el mundo, una forma que según teóricos como Edgar Morin, como eh, eh, Bandura, como eh, Rigoberto Pupo, ¿no? Consideran que es la forma correcta de pensar y de actuar en el contexto. Es una forma que acepta además la incertidumbre. Es decir, no sabemos muy bien hacia dónde se mueve el mundo, pero podemos inferir algunas cosas. No, no, no tenemos certeza de qué sigue, qué nos deparan los próximos años, pero con lo que observamos, con lo que vemos, parece que podemos darnos una buena idea de hacia dónde va a ir caminando nuestro mundo, hacia dónde nos iremos desarrollando y hacia dónde nos espera el futuro. Esta forma de pensar está acompañada de la idea de que si bien vivimos en un mundo donde la incertidumbre no es la excepción, sino es el telón de fondo, eh, sí lo que ocurre en nuestro mundo es producto de la acción humana. Entonces, es resultado, todo lo que tenemos es resultado de las acciones individuales y colectivas de todos y cada uno de los seres humanos que hemos habitado este planeta. No solamente de los que habitamos, sino de los que hemos habitado el planeta. Es decir, también tenemos una idea de la eh, secuencialidad del tiempo. También reconocemos desde este enfoque de la complejidad de observar las cosas de manera más articulada, más comprensiva, de una manera un poco más comprensiva, nos lleva a reflexionar sobre la importancia que ha tenido la existencia humana en este planeta que conocemos. Entonces, lo que hoy en día vivimos es resultado de la acción de cada uno de nosotros y de todos los miles de millones de personas que hemos dejado una huella en este planeta.
y que por lo tanto, pues estamos dejando una huella en todo el universo. Eso me parece que es una idea que puede referirnos con cierta claridad a lo que entendemos por complejo. El hecho de no haberse comprobado o mostrado o que no se haya encontrado vida parecida a a la humana en otros planetas, en otros lugares de nuestro sistema planetario, en otros lugares de nuestro universo conocido, no significa que lo que estemos haciendo en el mundo no va a tener o no está teniendo también impacto en todo el sistema planetario y el universo. Pensemos, por ejemplo, en toda la basura cósmica, la basura terrestre, la basura terrestre, que hemos ido depositando ya año tras año, día con día, desde hace algunas décadas. Los satélites humanos puestos en órbita, que nos permiten hoy tener una vida en las condiciones en las que tenemos el Internet, el teléfono celular, las tecnologías. Esos residuos de basura humana en algún momento se va a observar, se van a enfrentar las consecuencias de eso que desde nuestro único hogar, desde nuestra tierra, estamos haciendo. Ese me parece un marco interesante que me gustaría que reflexionaran ustedes eh, a lo largo del seminario. Es el abstraer, no abordar, el ignorar estos referentes teóricos nos convierte en tecnócratas, digamos. Nos convierte en administradores del conocimiento y de la enseñanza. Nos convierte en instrumentos de una política educativa que tiene su propia lógica. La política educativa tiene y busca fines políticos, tiene una esencia política. Y en mi opinión, quien debe humanizar esas propuestas políticas somos los maestros. Por lo tanto, desde mi punto de vista, el reflexionar sobre las condiciones actuales en las que vivimos, sobre estas propuestas de construcción del mundo, nos permiten tomar una decisión y tomar un lugar en la construcción de nuestro momento histórico. De otra manera, podríamos avanzar en la vida y extinguirnos como personas sin haber eh, puesto de nuestra parte algo para que la cultura humana eh, prevalezca, eh, se mantenga, sobreviva. En el momento que nosotros entendemos o coincidimos en que la acción humana tiene efectos en los otros humanos, en los otros seres vivos, en los animales no humanos, en las plantas, en el agua, en el aire, y que eso a su vez tiene impacto, influye en todo lo que conocemos como universo. En el momento en que entendemos eso y vamos recuperándonos
como sujetos, como personas, como seres activos, como partícipes de estas condiciones, podemos ir recuperando el poder de ir transformándolo. Cuando no reflexionamos sobre esto, cuando nos parece que los problemas del mundo deben ser resueltos por los gobiernos, nosotros cedemos nuestra capacidad y nuestro poder de cambio y de transformación. Luego entonces les sugiero que puedan revisar algún material sobre la complejidad. Yo recomiendo particularmente a Edgar Morin y todos sus textos, ¿no? Desde los más, digamos, conocidos, como lo son los 7 saberes necesarios para la educación de futuro, e incluyan en su lectura, en su biblioteca, otros textos como por ejemplo Tierra Patria, que nos puede dar una mirada, nos ofrece una mirada diferente de lo que es la globalización y de lo que se espera que entendamos para ir promoviendo una ciudadanía global. Hoy las fronteras, esas fronteras políticas que conocemos, que nos distancian, que no nos permiten ir a cualquier parte del mundo, deben ser replanteadas y debemos entender que nuestra patria no solamente es nuestro país, sino que nuestra patria es todo el planeta. La tierra es nuestra patria. No solo la mía, la de usted, compañera maestra, compañero maestro, sino la de todos. Los seres vivos, los seres humanos, todo ese globo terráqueo, todo ese planeta es nuestra patria. Entonces, Tierra Patria es un texto también muy recomendable y, por supuesto, obras mucho más encaminadas a nuestra profesión, como son Educar para la Vida, que definitivamente es un texto que no podemos dejar de leer, y también, por supuesto, La Vía. Entonces, creo que desde estos textos, si los enriquecemos con todo el planteamiento de la liquidez de Bauman, de Sigmund Bauman, pues tendremos elementos interesantes para poder comprender esto que le llamamos un mundo complejo. El siglo XXI se distingue de otros siglos porque las personas estamos pensando de manera diferente. Fíjense cómo dije, las personas estamos pensando de forma diferente. Esto quiere decir que estamos pensando de manera diferente el mundo. El mundo siempre ha sido igual, se mueve de manera compleja. Nunca está, nunca es estable, el caos, el cambio es una propiedad inherente al mundo, pero nosotros a lo largo de la historia del pensamiento humano lo hemos pensado de manera estática. Hacemos recortes estáticos de la realidad y queremos y hacemos análisis de ella. Entonces, en este siglo, el pensamiento humano está entrando en un periodo de reformulación, se está reestructurando. Yo pensaría que estamos un poco como en un nuevo renacimiento, en un nuevo plantearnos como los actores, como los hacedores del mundo, hacedores de nuestra raza, de nuestra existencia humana, hacedores de la cultura, de todo esto que podemos llamar lo humano. Entonces, con ese preámbulo, digamos, con esa mirada, es con la que quisiera que fuéramos revisando los materiales y fuéramos avanzando en nuestras pláticas, en nuestros abordajes de los diferentes temas.
Entonces, en este marco, pues, es donde podemos identificar al mundo como contexto. Estas nuevas formas de pensar el mundo nos permiten identificar esta complejidad eh, en la articulación, en la vinculación de todo aquello que nos rodea. Y esa estrechez, esos vínculos, esas raíces, esos entrelazamientos tan íntimos que tenemos con todo, con todas las cosas, eh, nos han llevado desde nuestra ignorancia de las consecuencias de nuestros actos individuales y colectivos, nos han llevado a tener hoy grandes preocupaciones. Hoy en día es necio, es una necedad seguir insistiendo en la no existencia del calentamiento global, por ejemplo. Es ocioso, desde mi punto de vista, seguir negando que los seres humanos dejamos una huella ecológica que ha degenerado eh, los recursos naturales de una manera mucho más rápida de la que se producen. Entonces, hoy esta idea del mundo como contexto, apoyado en el desarrollo de la tecnología, nos permite conocer cuál es la condición que guarda nuestro planeta, ¿no? Hacer un diagnóstico, digamos, que hace 100 años no podíamos hacerlo, que hace 50 años no podíamos hacerlo. La Segunda Guerra Mundial nos impulsó como humanidad al desarrollo de la tecnología. Fue un gran impulso, un salto en la inteligencia humana, la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no creció de la misma manera la conciencia humana, la conciencia ética. Y consideramos hasta los años 80, 90 que los recursos naturales eran inagotables. El agua, la tierra, el aire, eh, los, los alimentos. Consideramos que eran inagotables. Es más, ni siquiera nos planteábamos algún cuestionamiento sobre eso. Sin embargo, bueno, el desarrollo del Internet, los sistemas de comunicación satelital, nos permiten identificar, hacer una radiografía de las condiciones que guarda hoy nuestro planeta Tierra. Nos encontramos con guerras absurdas, como cualquier guerra, ¿no? En donde se defienden ideas eh, eh, que disyuntan, ideas que enfrentan a las personas con otras personas, sin entender que cuando atentamos contra otro ser humano, estamos atentando contra toda la raza humana y que yo soy parte de esa raza humana. O sea, no entendemos todavía esa parte de que el agredir, el lesionar, el hacer daño a otra persona nos lesiona como raza humana, como seres inteligentes. Entonces hoy nos vemos agobiados por una guerra absurda entre en Europa, en Rusia, que ha puesto nuevamente a la humanidad en la orilla de la silla. Otra vez estamos esperando mirar
eh, hacia dónde un grupo de sujetos está llevando al mundo, en mayor o menor medida, con mayor o menor poder. ¿Mm? Vivimos ahora en una sociedad de grandes paradojas, ¿no? De grandes contradicciones, donde vemos al mismo tiempo eh, millones, miles de personas que mueren de hambre, que no tienen eh, los niveles nutrimentales elementales para la subsistencia, al mismo tiempo que la obesidad se presenta como una gran pandemia. Es increíble cómo llegamos a coexistir en sociedades donde millones de personas carecen de las condiciones materiales más elementales y al mismo tiempo otros millones de personas desperdiciamos los recursos que tenemos, los alimentos, desperdiciamos el agua, desperdiciamos la energía. eh, Vivimos en una sociedad de consumo y de desperdicio. Los, eh, los acontecimientos de los últimos 2 años de pandemia nos han demostrado que somos los seres vivos más vulnerables del planeta. Y aún así no reconocemos la importancia que tiene el cuidar de los demás. Hoy nos han exigido, nos exigen que tengamos cuidado, que cuidemos a los otros. Cúbrete la boca por respeto a los demás. Y sin embargo, eso lo hacemos a regañadientes, nos parece una exigencia exagerada, nos parece una obligación que no debo cumplir, nos parece que altera, vulnera mi independencia, mi individualidad. Y todavía no entendemos que somos responsables de la vida y el bienestar de los otros. No solamente los otros humanos, sino también los otros animales no humanos, a los que hemos tratado históricamente como seres inferiores, a los que hemos maltratado en circos, en cacerías por diversión. Hemos extinguido especies completas a lo largo de nuestra historia en la Tierra. Hemos acabado con miles de especies. Los hemos tratado como si fueran, como si su vida no importara, como si la única vida que importa es la humana y ni esa somos capaces de respetar en ciertos momentos. Los derechos humanos, la dignidad de las personas hoy se ven seriamente vulneradas, ¿no? Eh, Producto de la pandemia y el confinamiento nos encontramos con crisis individuales, familiares, problemas emocionales, dificultades para socializar, para relacionarnos, abuso infantil, maltrato y violencia intrafamiliar entre padres, hijos, pareja. No hay este respeto, no hay esta conciencia, no hay esta idea de cuidado, de atención, de, de prodigar al otro algún tipo de, de respeto. Eso, bueno, pues se ve acrecentado, se ve influido por el desarrollo de las tecnologías. El Internet se ha convertido en un espacio de impunidad de delitos, de una forma de delinquir permanente, ¿no? De generar
relaciones y comunidades que no son precisamente las más adecuadas para para la existencia humana. Los fraudes, las estafas, pero también las relaciones, eh, digamos, entre personas que se exponen y vulneran la intimidad, la intimidad de otras. ¿No? Entonces, este mundo es el que hoy nos aparece como una eh, eh, película que nos devela la realidad en la realidad que hemos construido como humanidad sobre esto que llamamos el planeta Tierra. Estas, estas, esta situación que vamos viviendo, que la podemos percibir hoy, eh, estas preocupaciones, ¿no? Que las personas de manera individual, de manera personal, vamos creando, nos vamos preocupando eh, y vamos siendo cada vez más los que nos indignamos ante la violencia contra las mujeres, contra los niños y particularmente las niñas, las jovencitas. Todas estas demandas, estas preocupaciones, este disgusto en el que estamos, pues son, digamos, materia prima para que a nivel mundial se tomen acciones. Y entre las acciones más importantes está la de crear organizaciones de orden mundial que puedan recoger estas preocupaciones, evaluarlas, identificar su, digamos, su importancia y diseñar algún tipo de estrategia que permita ir atendiendo esas dificultades. Después de la Segunda Guerra Mundial, se entendió eso, se entendió que si se dejaba a cada uno de los países decidir por su cuenta cómo resolver los problemas, nos íbamos a enfrentar permanentemente a estas a guerras devastadoras como la Segunda Guerra Mundial y lo que hoy vemos en Rusia. En ese sentido, bueno, pues la creación de la ONU como principal organizadora de los países, la UNESCO, la creación de un Banco Mundial, de la Organización Internacional del Trabajo, una organización internacional encargada de los alimentos y la producción de alimentos como la FAO, otra organización preocupada por la salud como es la Organización Mundial de la Salud y el Fondo Monetario. Y por supuesto, una beta importante son los voluntarios de la ONU. Son respuestas, son formas en que la mayoría de las personas buscamos responder a estas condiciones sociales que vienen de mediados del siglo pasado. Estas organizaciones tienen como principal función, decía yo, identificar cuáles son las grandes preocupaciones del mundo, verificar su legitimidad, hay una preocupación legítima, y organizar estrategias, organizar a los países miembros para llevar a cabo de manera regional y local acciones claras, acciones concretas para ir atendiendo todos estos problemas. Me parece
que a pesar de todo lo que se pudiera decir de estas organizaciones internacionales, hay jefes de gobierno, afortunadamente son los menos, que consideran que son organizaciones ociosas, que no reditúan nada a la sociedad. A mí me parece que por lo menos el hecho de que hagan esta recolección de datos, de cifras que nos muestran cómo está el mundo, es un aporte importante para reconocer la necesidad de actuar eh, para mejorar el mundo. Estas organizaciones entonces concentran a la mayoría de los países del mundo. No todos los países están en estas organizaciones. Palestina, por ejemplo, no ha querido ser parte de la ONU, de la OTAN, de la UNESCO, no ha querido ser parte de ella. Y bueno, junto con el Tíbet, por ejemplo, son lugares que no son reconocidos como países. Eso podría ser un cuestionamiento serio para estas organizaciones, la negación de la existencia de grupos, eh, de comunidades que se solidarizan entre ellos, que comparten una historia, que han construido pautas culturales, una identidad y que no son reconocidos como países. Entonces hay eh, otros países que no se han incorporado a estas organizaciones y bueno, pues ante una situación, ante las circunstancias que vivimos ahora, pues se enfrentan en solitario a resolver sus problemas y les cuesta pues mucho más trabajo. Es a finales de los años del siglo pasado, en 1990, cuando en el terreno de la educación se genera una primera conferencia internacional por la educación. Y esa conferencia se llevó a cabo en un lugar que se llama Yomtien. Eh, en Yomtien se reunieron más de 150 países y firmaron una declaración que se llama la Declaración de Educación para Todos. La pueden encontrar en Internet. Y ahí los países miembros reconocen que la educación es uno, por no decir el pilar más importante para la conservación de la cultura humana y para la transformación social. Pero que a pesar de la importancia de la envergadura que tiene, a pesar de eso, millones de personas no tienen acceso a la educación. 60 millones de niñas y de mujeres en el mundo no tenían acceso a la educación. Entonces, a partir de ese diagnóstico, de ese censo, de ese dato, es que se empiezan a generar las políticas para atender esa desigualdad social, sobre todo para con las mujeres. Para el año 2000, esa Declaración de Educación para Todos tuvo su segunda conferencia en Dakar, en Senegal. Y bueno, pues se dan cuenta, se hace una segunda declaración donde se dan cuenta de que efectivamente hay una desigualdad en el mundo y que a pesar de los esfuerzos, de las intenciones de los países, en los años, en los 10 años posteriores a la primera declaración, pocos avances se han tenido en la equidad hacia las mujeres, en
en la alfabetización de las personas, en el acceso, la cobertura, la calidad de la educación. Junto con la educación hay preocupaciones de otro orden, en otros aspectos de la vida social, como son el agua, la contaminación, la alimentación, la salud, etcétera. Y para el año 2000 se genera lo que se llamó la Agenda 2030 y se establecieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para principio de este siglo, estas organizaciones identificaron que hay 17 problemas prioritarios en el mundo. Entre ellos, la pobreza extrema, la alimentación, la educación, la salud, el agua, el trabajo, ¿no? La paz en el mundo, la vida marina, el uso de energías limpias. Hay 17 problemas, dicen ellos, que es prioritario atender. Esto es muy importante porque estos 17 objetivos son el marco más importante para los planteamientos de la educación en México desde el año 2000. Son estas declaraciones de educación para todos las que han orientado los haceres, las políticas y por lo tanto los modelos educativos que han existido en nuestro país. Pensemos toda esa primera época de reformas de los primeros 10 años de este siglo en la educación básica y todas esas reformas desde preescolar, primaria, secundaria, todas esas reformas han tenido que ver con estos 17 objetivos, en particular, como ustedes pueden observar, el objetivo 4, que es educación de calidad. Estos objetivos justifican, digamos, la intervención educativa desde una mirada mucho más social. Son importantes porque nos invitan a desarrollar una nueva visión del mundo. También en estos primeros 20 años del siglo, notamos que los problemas que existen se ven, digamos, exacerbados, se ven alimentados por la forma en que abordamos, la forma en que los abordamos. Y hoy, desde estos planteamientos, desde estas políticas internacionales, se nos está invitando a que veamos el mundo de una manera diferente, a que empecemos a reflexionar y a pensar en las soluciones a los problemas y no concentrarnos o no limitarnos a enunciar el problema, a describir el problema, sino que hoy debemos, sin desatender el problema, debemos plantearnos más en el diseño de las estrategias de solución. Por eso es que ustedes encontrarán en los planes y programas de estudio de la educación básica y media superior que se habla más de las soluciones que de los problemas. Por ejemplo, el Programa Nacional de Lectura es un programa que promueve la lectura, que no se presenta como un programa que combata el analfabetismo, sino que se presenta como un programa que promueve la lectura. Por eso veremos programas de equidad de género y no precisamente programas para erradicar la violencia contra las mujeres. No quiere decir que no se lleven a cabo esos programas, tienen que estar presentes, pero no ese es el enfoque. Tenemos que hablar más de los derechos humanos, del cuidado y preservación del medio ambiente, del empoderamiento de las mujeres, de una alimentación sana, ¿no? De una educación socioemocional,
la, la vida libre de adicciones, del uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación, de la informática. Ustedes observarán en sus planes de estudio, en los discursos educativos, que estamos en esa posibilidad, de ese lado estamos. Hoy debemos ser capaces de plantear soluciones y no solamente quedarnos en el enunciar el problema. El problema existe y debemos entender que somos parte del problema y que por lo tanto tenemos responsabilidad sobre él, y nuestra responsabilidad también consiste en proponer la forma en que los debemos atender para su solución. ¿No? ¿Cuáles son algunas ideas fuerza de estos planteamientos? Bueno, que los problemas sociales deben pensarse como problemas globales. No es la violencia intrafamiliar, no es un problema de mi familia o de mi comunidad, es un problema del mundo. Es necesario reconsiderar la forma de abordar los problemas globales. Debemos avanzar de enunciar los problemas a el planteamiento de soluciones. Debemos reconocer que la solución de los problemas requieren de acciones conjuntas, que no podemos resolverlos de manera individual, pero que se necesita nuestra participación. También hemos de considerar que los gobiernos de todo el mundo deben asumir responsabilidad frente a los problemas globales, pero esos problemas son problemas de todos nosotros, por lo que se espera nuestra participación como ciudadanos, sobre todo en nuestro caso, nuestra participación como conductores y como formadores de las nuevas generaciones. Es necesario entonces enfocarnos a las soluciones más que la descripción de los problemas. La idea es que todo alrededor, todo lo que se haga desde estos planteamientos debe considerar y buscar el bienestar de las personas. El arte, la ciencia, la tecnología, la salud, la educación, las finanzas, el derecho, la justicia, todo, la política, todo debe ser entendido como que debe entender que debe poner al centro a las personas y buscar el bienestar de todos. No debe haber una sola acción humana que no piense en abonar al bienestar de las personas. En ese sentido, eh, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su versión 2023, ya nos habla de estos elementos que debemos considerar, de estas políticas internacionales que dan orientación, dan faro, dan camino hacia donde deben ir nuestras políticas públicas en el sector educativo. Es importante que ustedes revisen todo el artículo tercero, porque en este extracto que obtuve de la Constitución, queda muy claro que hoy en México hay un poder que determina, decide el rumbo de la educación, el destino de la educación. Como nosotros sabemos, nosotros vivimos en un país republicano, democrático y federal, y que vivimos bajo una división de poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El judicial, bueno, pues es todos estos organismos de impartición de justicia, jueces, magistrados, ministerios públicos, etcétera, etcétera. El legislativo es
este organismo, este aparato de diseño y de políticas, de leyes, ¿no? Que organizan, de regular a partir de leyes la vida social. Y el ejecutivo, pues, está en manos de una sola persona, que es el presidente de la República. Y nuestra Constitución, desde el año 2019, establece que será el Ejecutivo Federal quien determina los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la República. Entonces, debemos entender que hoy en día hay una voluntad de un sujeto, de un individuo, que guía el destino de la educación. Entonces, ese, ese marco, esa declaración, no la teníamos en la Constitución hasta el año 2019. Eso nos mueve del lugar, ¿no? Nos mueve, nos cambia, nos lleva a otro carril donde debemos entender que el rumbo de la educación en México atiende a una lógica y a una idea, a un modelo de país que está representado en el presidente de la República. La misma Constitución dice que los planes y programas de estudio tendrán una perspectiva de género. Miren cómo el discurso legislativo, el discurso normativo, el discurso de ley de la Constitución recupera, por supuesto, estos grandes 17 objetivos de desarrollo sustentable, sostenible. Dice, debe haber tener perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes y en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado del medio ambiente, entre otras cosas. Falta, por ejemplo, poner ahí, entre otras cosas, la educación para la paz, la educación por los derechos humanos. ¿Mm? Entonces, estos, como ustedes pueden darse cuenta, no hay duda, hay una referencia directa a la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo. La misma Constitución establece que la educación en México debe tener estas características. Debe ser científica, es decir, lo que enseñemos en el aula debe tener sus bases, su fundamento, su origen en el conocimiento generado mediante procesos eh, rigurosos de investigación científica. Debe ser democrática y democratizadora. Es decir, tiene que construirse, se debe educar, se debe enseñar en ambientes democráticos que permitan que los sujetos participen activamente en la construcción de sus procesos educativos y en la construcción de su momento histórico. Debe ser nacional, dice, porque sin agravio y con respeto a otros pueblos y otras culturas debemos seguir alimentando esta idea de ser mexicanos. Por supuesto, inclusiva, en tanto debe considerar a todas las personas, niños, adultos, ancianos, personas con discapacidad y a toda esa diversidad y pluralidad de personas que conformamos lo que somos los habitantes de este país. No solamente los ciudadanos, también los mexicanos, también los habitantes de este país. Debe ser equitativa en tanto buscará dar el apoyo
los apoyos a quienes lo necesiten para poder enfrentar los retos que significa aproximarse a un currículum. Por supuesto, intercultural, porque necesita ir articulando todos esos planteamientos culturales emanados de los diferentes orígenes que tenemos los actores educativos y sin duda alguna está buscando que sea una educación integral, es decir, que no solamente busque el desarrollo del pensamiento y de los conocimientos académicos, sino que también se preocupe por espacios como lo socioemocional y por supuesto el desarrollo de la ética humana. Entonces, esas tendríamos que pensarlas también como las características que nos están pidiendo debe tener nuestra educación. Y el Plan Nacional de Desarrollo 1924, por supuesto, emanado de la Constitución política, nos plantea estas prioridades que tiene, ¿no? Dice que se buscará erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia. Y por supuesto nosotros podemos abonar a esa preocupación fomentando prácticas y el desarrollo de la ética en nuestros alumnos y practicándola nosotros mismos. Se debe garantizar el empleo, la educación, la salud y el bienestar como derechos humanos, pero que también conllevan obligaciones. Tenemos el derecho a la educación. Hay que llevar a los hijos a educar. Y ya que estamos en la educación, pues hay que estudiar, hay que aprovechar el tiempo. El pleno respeto a los derechos humanos, ¿no? Eso también es un elemento que debemos incorporar al que podemos abonar nosotros con la educación por los derechos humanos y la enseñanza del respeto a la dignidad de las personas. La regeneración de la ética en instituciones y de la sociedad, ahí tenemos otro espacio donde nosotros podemos participar sin duda. Reformular el combate a las drogas, ¿no? Nosotros tendríamos que pensar en cómo ir promoviendo una vida libre de adicciones, una vida sana. Emprender la construcción de la paz. Tenemos ahí un espacio también donde participar. La recuperación y dignificación de las cárceles. Bueno, también tenemos algo que decir ahí, sensibilizándonos hacia las condiciones de vida de las personas que se encuentran privados de su libertad. Articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz. Y tenemos también ahí algún elemento perdón, que abonar, en tanto podemos ir también educando en desarrollar actitudes y acciones de seguridad y no llevar a cabo acciones que nos pongan en riesgo. Repensar la seguridad nacional y reorientar las Fuerzas Armadas, establecer la Guardia Nacional y coordinar los niveles nacionales, estatales y regionales de gobierno. Como ustedes pueden darse cuenta, estos planteamientos de orden nacional desde nuestra Constitución y el Plan de Desarrollo nos conllevan a reconocer los esfuerzos que a nivel internacional han generado, han tenido como resultado los 17 objetivos del milenio, los objetivos de desarrollo y también la Agenda 2030. En en las siguientes sesiones iremos ahondando un poco en este ejercicio de lo general a lo particular, de lo más amplio a lo más concreto. Iremos desarrollando otros temas que se irán vinculando con la nueva escuela mexicana. Namaste.